¿Estamos listos para la palabra? Sí. Vamos a orar una vez más, ¿sí? Vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, como hemos cantado, tu gloria es asombrosa y nosotros somos tan pequeños delante de ti. Y Señor, cuánta sabiduría necesitamos, cuánto necesitamos aprender de ti, Señor, y conocerte, conocer más, Señor, tu voluntad. Y aquí estamos, Señor, esta tarde, esta noche ya, para aprender de ti, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad y tu poder, tu eternidad y tu gracia, tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Yo sé que tú vas a hablar a cada uno de nosotros en diferentes áreas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema de esta noche, como ya creo que lo publicaron, sí, ¿verdad? En el grupo, se llama ¿qué es un ministro? ¿Qué es un ministro? Y quisiera invitarles a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 20, versículo 25. Y usted me dice cuando ya lo tenga ahí. Mateo 20, 25. ¿Ya? Muy bien, vamos a leerlo juntos. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, subraya la palabra servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Les voy a leer otra versión, es la nueva traducción viviente. Dice así: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué comienzo con este pasaje de la Escritura? Este pasaje es la esencia de lo que es un verdadero ministro. Vamos a ver algunas definiciones de lo que es ministro. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra ministro para traducir mesharet, refiriéndose a alguien que está al servicio de una persona importante, generalmente un gobernante o un rey. Por ejemplo, Josué era servidor, mesharet, de Moisés. Zabud, hijo de Natán, era ministro principal y amigo del rey Salomón. Giezi era el sirviente de Eliseo, y los sacerdotes servían en el santuario. Ministro significa alguien que sirve, ¿sí? En el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra ministro es diáconos, viene del griego diáconos, y su etimología comunica la idea de alguien que se esfuerza con constancia y diligencia por desempeñar un servicio a favor de otros. Y es ahí donde nos ponemos a meditar, ¿verdad? Dice aquí que es alguien que se esfuerza con constancia y con diligencia por desempeñar un servicio. Cuando venimos a la iglesia,
nos esforzamos, ¿verdad? Con constancia, con diligencia para servir al Señor, porque el Señor a todos nos ha llamado a ser ministros, a servir, a dar nuestra vida. Cuando vienes a la iglesia, en cualquier área donde tú estés de ministerio, te preparas con tiempo, preparas tu uniforme, tu clase, estudias los cantos para ministrar en la alabanza, llegas temprano. Un ministro siempre se va a esforzar, siempre tiene que ser constante y diligente. Esa es la definición de ministro. Otro término es la palabra upéretes. Y esta tiene la misma idea de servidor, pero con una connotación más humilde. Es alguien que está al servicio de otro, pero sin la dignidad de un gran oficio. Y la otra palabra es equivalente a la definición de servidor público, y es leteurgos. Algo que a mí me impacta de la idea del Nuevo Testamento acerca de ministro es que está totalmente enfocado y da mucha importancia al carácter de servidor, más que a lo llamativo de un título. Porque hay muchos cristianos que al desconocer el significado real de la palabra ministro, se dejan llevar más por el título. Yo soy el ministro, el apóstol fulanito, el profeta sutanito, el pastor, el director de alabanza, y eso es bien peligroso. Porque muchos buscan por ambición egoísta o con un mal enfoque, buscan lugares altos. Yo soy el ministro, yo soy el pastor, yo soy el... Y ven a tales personas, o hay otros también que ven a esas personas como lo máximo. Oh, el apóstol fulano, el pastor sutano, el director de alabanza, el pastor Chuy. Es un ejemplo, ¿verdad? Porque de verdad hay en nuestro corazón eso. Y la palabra dice que somos siervos. Y no nada más siervos, más aún, esclavos. Y hay que cambiar muchos cables en nuestro cerebro, ¿verdad? Que están mal conectados. Y al conocer las definiciones, nos enfoca el Señor, enfoca nuestro corazón. Algo que siempre debemos de hacer es respetar, sí, respetar a nuestros pastores, amarlos, pero es muy distinto a tener algunos siervos de Dios como lo máximo, porque el único que es majestuoso y alto es el Señor. Y es importante cuidar eso en nuestro corazón. Hay algunos también que por esa ambición buscan un ministerio grande. O ven a algunos como ministros grandes. Y en la obra de Cristo, en la iglesia de Cristo, en el pensamiento de Cristo, no existen los títulos o los grandes ministros. No es como en el mundo sí hay puestos y vas subiendo, ¿verdad? Vas subiendo de puesto, depende de cuántos estudios tengas o de acuerdo a tu capacidad, vas subiendo de puesto. En la iglesia de Cristo no, solo hay siervos. Es un pensamiento totalmente contrario al pensamiento del mundo. Debemos de tener claro esto en nuestro corazón. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser solamente siervos de los demás. Un ministro es un esclavo, no amo. Servir significa ser útil o estar capacitado para, en este caso para la obra de Dios, para ser útil para la iglesia, para los hermanos. Es decir, ser útil para Dios, ¿cómo? Sirviendo a los demás, porque no podemos hacerlo de otra manera. Somos una iglesia conformada por seres humanos, por hermanos, ¿sí? Servir significa entonces ser útil o estar capacitado para la obra de Dios. Si leemos este significado de servir en un diccionario, esta palabra en latín
significa hacer función de esclavo, servir. Y se me hace muy interesante porque es la misma palabra que usa Jesús en el pasaje que acabamos de leer, cuando dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La palabra siervo significa esclavo. ¿Y qué es un esclavo? ¿Alguien me podría decir qué es un esclavo? ¿Alguien sin derechos? Ajá. Alguien que carece de libertad y que está sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona, que es su dueña, y que puede comprarlo o puede venderlo como si fuera una mercancía. Esa es la definición de un esclavo. La esclavitud como institución jurídica es una situación en la cual una persona, el esclavo, es propiedad de otra, el amo, ¿sí? Y está tremenda esta definición, porque a mí en lo personal me habla de la humildad con la que debe conducirse un ministro, un servidor. Como dije anteriormente, un ministro no es amo, no es el que manda ni el que ejerce dominio sobre otra persona. Un ministro es un esclavo primeramente de Dios, porque hace lo que Dios le dice, pero también me hace reflexionar que la humildad de un ministro debe ser tal que vea a los demás como sus amos. Está fuerte, ¿verdad? Como que choca en nuestro cerebro. Voltea con el que tienes a un lado y dile, amo, estoy para servirte. Un ministro debe ver a los demás como sus amos, no como sus súbditos. Una persona, entre más responsabilidad tenga, más pequeño debe hacerse, porque puede correr el riesgo de enorgullecerse. Y si se enorgullece, su ministerio va para abajo. Ahora, esto es bien importante equilibrarlo. Tampoco estamos hablando de que algún hermano que está de encargado en algún área va a hacer lo que le diga cualquier hermano, no. Pero sí habla de la actitud del corazón que debe tener un ministro. Porque antes que obedecer a los hombres, obedecemos al Señor. Pero el ministro debe tener la actitud de humildad y de ver a los demás como superiores a él mismo. Y aquí es donde tenemos que meditar un poquito. ¿Cómo veo yo a los demás? Cuando me dirijo con alguien, ¿cómo me dirijo? ¿Con qué actitud en mi corazón? ¿Cómo le respondo a alguien que me pide un favor? O cuando hay alguna situación, por ejemplo en la alabanza, que algo no le sale a la persona, me impaciento rápido o tengo paciencia, le ayudo. ¿Lo ves superior a ti o lo ves como un tonto? Ay, no le sale. Ay. Debemos de tener humildad como ministros. Una actitud humilde. Dios, al que tiene una actitud humilde, le da gracia. Y cuando viene la gracia de Dios, viene a él ese amor con lo cual ayuda a la otra persona. Pero porque tiene un corazón humilde, delante primero de Dios y delante de los hermanos. Cuando nosotros entendamos esto, que somos esclavos de los demás, que los demás son superiores, que los demás son nuestros amos, cuando tengamos esta actitud en nuestro corazón, va a ser mucho más fácil someternos unos a otros, honrarnos unos a otros, discutir menos, ofendernos menos, amarnos más
y llegaremos a ser esa iglesia que el Señor espera. A lo mejor en nuestra mente carnal este concepto de soy un esclavo no le entra, no es difícil de digerir por el orgullo que está en nuestro corazón, en nuestra carne, nuestros miembros. Pero cada uno de nosotros debe examinarse, ¿no? Meditar cómo estamos caminando, cómo nos estamos conduciendo con los demás, cómo está nuestro corazón, si realmente vemos a los demás como superiores a nosotros mismos, si realmente nos vemos a nosotros como esclavos de los demás, siervos que dan su vida. Y este concepto nos puede ayudar en todas las áreas y en todas nuestras decisiones. Por ejemplo, cuando vas a escoger una carrera o cuando vas a trabajar, puedes detenerte y puedes pensar, ¿por qué deseo estudiar esto? ¿Por qué trabajo? ¿Por el título? ¿Por lo bien que me pagan? ¿O porque deseo servir a los demás? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué escojo una carrera? ¿Por qué vivo? ¿Para servir o para obtener un beneficio? Otro de los puntos importantes es que un verdadero ministro sirve en donde lo pongan. Siempre está dispuesto, porque ha entendido su función, ser útil a los demás, ser esclavo de los demás, ser útil en donde Dios nos quiera. Y un ministro genuino lo demuestra en su casa, porque su naturaleza así es, su deseo de servir, de ayudar, está ahí. Y en el hogar es donde podemos darnos cuenta si verdaderamente somos ministros genuinos, siervos de corazón, porque ahí en donde nadie nos ve, nada más las personas cercanas y el Señor, es donde se ve si realmente somos siervos, serviciales, porque muchos vienen a la iglesia y sirven y hacen todo y se entregan de corazón, pero llegan a su casa y no sirven a su esposa, a sus papás. Pero aquí sí están puntuales, sirven con todo el ánimo, pero llegan a su casa y nada. Dios quiere ministros íntegros, aquellos que son los mismos en casa y los mismos en la iglesia y los mismos en su trabajo, en su escuela. Y algo bien importante es que un ministro debe ser impulsado por el amor. El amor es la característica principal de un ministro. Aparte de la humildad, lo que más debe caracterizar a un ministro, a un servidor en cualquier área, es el amor. Si alguien no es movido por el amor, de nada sirve. Y a veces perdemos esto de vista. A veces muchos venimos, llegamos a servir a la iglesia en algún ministerio y lo hacemos por costumbre, pero sin un genuino amor por Dios, sin un genuino amor por los demás, sin un deseo de que otros aprendan de Cristo, sin un deseo de dar mi vida. Y es bien importante cuidar que lo que me impulse a servir, que lo que me impulse a preparar una enseñanza, a ensayar los cantos, a dirigir la alabanza, a dar una enseñanza con los niños, sea el amor. Hay muchos que son guiados por la responsabilidad. Es que yo tengo la responsabilidad de venir a la iglesia porque estoy en este ministerio y si no voy, no, lo importante es que nos impulse el amor, la compasión. Algunos ni la responsabilidad, ¿verdad? Los hace constantes. Sí.
Es triste. Pero a algunos la responsabilidad nos gana y no el amor. Hay que equilibrarlo. Sí, tenemos la responsabilidad de venir a servir, pero lo que más me debe de impulsar es el amor por la iglesia, el amor por Cristo, el amor por los demás, no solo la responsabilidad. Y eso nos ayuda a servir a Dios con gozo, con un entendimiento diferente, no por obligación. Imagínate a alguien que venga y diga, híjole, ¿cómo me gusta ir a la iglesia? Porque quiero ayudar a los demás. ¿Cuántas ganas tengo de ir y escuchar a mi hermano? Y que Dios me use para darle una palabra que pudiera ayudarle, que Dios ya me pasó por ahí y puede bendecir a otra persona. Híjole, tengo muchas ganas de ir a la iglesia porque quiero ser un canal de bendición para los demás. No solo porque, híjole, tengo que ir porque ya tengo la obligación de preparar esto, de ensayar estos cantos y venirme y pararme aquí a ministrar. Eso no es un ministro. Un ministro de este calibre, que viene con ese ánimo de ayudar, de servir, de amar a las personas, a los hermanos, de bendecir sus vidas, de escucharlos, no de estar escuchándoles y ahí viene la hermana que siempre se queja de esto y no. Llegar y tener el corazón presto para escuchar y para ayudar. Un ministro de este calibre se forma en lo secreto. Es una persona que vive deleitándose en el Señor todo el tiempo. Y en todo tiempo. Porque hay veces donde va a haber muchas dificultades y ahí es donde más se debe deleitar en el Señor. Y hay ocasiones donde va a haber bonanza y ahí también debe de deleitarse en el Señor porque es en la etapa más difícil, la bonanza. ¿Todo va bien? No busco al Señor. Todo va mal y lo busco más. No, en todo tiempo, tanto en lo difícil como en la bonanza. Allí es donde se forma el ministro. No puede haber ministerio, no puede haber servicio, no puedes tú venir a servir aquí a la iglesia si no tienes comunión con el Señor. De la comunión con el Señor viene el deseo de servir. Un verdadero ministro no se afana más por las cosas de esta vida, sino por las cosas del Señor. Sí, tiene que trabajar, pero si su trabajo le roba esos tiempos con Dios, entonces ese ministro o ese cristiano está en peligro. Si tu trabajo te roba tiempo de comunión con Dios, estás en peligro. No puede ser más importante el afán de esta vida que la presencia del Señor. No puede ser más importante, no debe. En un cristiano no, en un ministro menos, pero todos somos siervos. Adorador y ministro van de la mano. Adoración en las definiciones significa servicio. Podemos entender que adoración no significa nada más levantar tus manos, subir a la plataforma, tocar, dirigir algunos cantos, decir un pasaje bíblico, sino que significa servir. Ya verán más adelante diferentes definiciones de la adoración que no me voy a enfocar mucho en eso ahorita, sino en qué es un ministro. Entonces, ser un ministro, por ejemplo, un ministro de alabanza, involucra mucho más que solo venir a tocar y cantar. Involucra todo tu ser, todo tu pensamiento, tu conducta, tus deseos, sujetos a la voluntad del Señor. Vamos a ver algunos requisitos de los ministros.
Vamos a ver Hechos, capítulo 6, versículo 3. Hechos 6:3. Cualquier persona que quiera servir dentro de la iglesia debe tener las siguientes características. Vamos a leerlas. Dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Número 1, ¿qué dice? ¿Cuál es la primera característica o requisito? Que sea de buen testimonio. Es decir, que no tenga nada escandaloso que reprocharles. Deben de tener una notoria integridad y honestidad. Deben de ser personas altamente confiables. En este caso, los que fueron escogidos administrarían los recursos de la iglesia. Pero aún así, todo ministro de Dios es un administrador de los recursos de Dios y debe mostrar estas virtudes. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. De los de afuera, ¿qué tal nos comportamos fuera de la iglesia? ¿Cómo es nuestra conducta en el trabajo? ¿Cómo es nuestra conducta en la escuela? ¿Qué piensan mis maestros, mi jefe, mis compañeros de trabajo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me conduzco con las personas que no conocen a Dios? ¿Qué tal cuando un compañero de mi trabajo se ríe o cuenta un chiste de doble sentido? ¿Me río con él? ¿O me alejo o tomo mi posición como debe ser? ¿Escucho la misma música que mis compañeros de la escuela escuchan? ¿O que mis compañeros del trabajo escuchan? ¿Veo las mismas series de televisión que mis compañeros ven? ¿Hablo como ellos hablan? ¿Me río cuando ellos dicen groserías? Cuando cada uno de nosotros empieza a vivir como Dios quiere, los demás se van a empezar a burlar de ti. Vas a empezar a tener persecución, vas a empezar a recibir rechazo, porque nuestra conducta los molesta. A veces cuando enciendes la luz, cuando has estado mucho tiempo en la oscuridad, en un cuarto oscuro, y de repente enciendes la luz, ¿qué pasa? Te lastima. Y eso pasa con muchos allá afuera. Muestras tu conducta como el Señor te lo pide, y para ellos es como, ay, hazte para allá. ¿Cómo está tu testimonio con los de afuera? ¿Cómo está tu testimonio con tu familia que no conoce al Señor? ¿Te ríes de lo mismo que ellos se ríen? Por ejemplo, en las fechas estas que acaban de pasar, ¿no? En las fechas de Navidad, de Año Nuevo. Hay muchos que no tienen familia. Yo, por ejemplo, mi familia no es cristiana, la mayoría. Y es una lucha, porque ellos tienen otra manera de celebrar, otras ideas. Gracias a Dios, Dios está haciendo la obra, pero es difícil mantenerse cuando todos hacen un desorden y aunque algunos se dicen cristianos, no lo demuestran, ¿no?
Siguen cantando, siguen bailando, siguen poniendo música del mundo para divertirse y para alegrarse. No, eso no es. Y cuando tú muestras que no estás de acuerdo, ay, qué aburrida. Ay, no, bye, ¿no? Y no. Nosotros tenemos que permanecer siendo testimonio, porque eso los va a hacer ver lo que está mal. Eso los ayuda, o sea, si tú permaneces realmente en tu conducta, como Dios la marca, que no estás bailando con ellos, que no estás riéndote de lo mismo que ellos se ríen, que no escuchas música que ellos escuchan, ellos mismos se van dando cuenta y, ay, ¿está mal? ¿Por qué? Y te empiezan a preguntar, ¿por qué está mal esto? ¿Pero qué dice la Biblia? Y empiezas tú a testificar. Y eso hace que ellos conozcan y se acerquen más al Señor. Otros te rechazan, pero va a llegar un momento en el que van a ubicar las cosas, en el que Dios va a tocar su corazón. Número 2, dice, llenos del Espíritu Santo. Hechos 6:3, varones de buen testimonio. Y número 2, llenos del Espíritu Santo. Es decir, controlados por el Espíritu Santo. Y aquí cabe una pregunta, ¿cuánto dejas que el Espíritu Santo te controle? No puedes venir a la iglesia a servir sin antes haberte preparado. No puedes venir a la iglesia a servir sin haber tenido un tiempo de calidad con el Señor. No puedes venir a la iglesia a servir sin haber tenido comunión con Dios, oración, estudio y meditación en la palabra. No puedes venir sin ser lleno de su Espíritu. Si yo no vengo lleno del Espíritu Santo, preparado, ¿cómo voy a hacer la obra de Dios si no escucho al dueño de la obra? Si no estoy lleno del dueño de la obra. Muchos venimos a servir en la carne, sin haber consumido nuestra carne en la presencia de Dios, y entonces venir a servir a la iglesia. Y esos que no consumen su carne en la presencia de Dios, en el fuego del Espíritu, cometemos tantos errores a veces por eso. Yo he cometido un montón de errores por descuidar esa disciplina. La disciplina de la oración, el estudio de la palabra. Porque muchas veces no dejamos que el Espíritu Santo verdaderamente nos dirija. Por una autosuficiencia que tenemos, y Dios trata ese orgullo. No vengamos a la iglesia a servir sin estar llenos del Espíritu Santo, sin buscar al Señor con todo nuestro corazón. Si todos nos aferráramos día con día, no nada más cuando venimos los domingos o el miércoles, sino día con día, buscar la llenura del Espíritu Santo, seríamos para el Señor un instrumento poderoso. No nada más cuando venimos a la iglesia, servimos al Señor en todo momento, día con día. Si yo busco al Señor todos los días por la mañana, estudio, me preparo, oro, cuando yo salga a mi trabajo, cuando yo salga al mandado, yo qué sé, Dios me va a usar, porque estoy lleno de Él. No es solamente cuando vengo los domingos, es todo el tiempo. Buscar la llenura del Espíritu Santo. A veces nosotros le ponemos muchos límites al Señor porque no le buscamos. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros todos los días,
pero nosotros lo detenemos por nuestra inconstancia, por nuestra falta de disciplina en la oración, en el estudio de la palabra y en la obediencia de la palabra. Muchos se pueden quedar en el estudio de la palabra, pero no en la obediencia, no la aplican. La iglesia de ahora está llena de pereza. Estamos llenos de pereza. Somos perezosos espiritualmente. O tenemos demasiado afán, distracciones, distraídos en las cosas de esta vida. Y se nos va la vida en eso. O no hay fe, obviamente. Como no hay fe, dejamos que el afán nos llene. O simplemente no tenemos interés en las cosas de Dios. Y es triste. La iglesia está envuelta en una apatía tremenda en estos tiempos. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a levantarnos temprano a orar? Algunos se quedan, yo soy la primera, ¿no es cierto? No, o sea, la verdad, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo levantarnos temprano para orar, pero no nos cuesta trabajo levantarnos temprano para irnos de vacaciones. A las 5 de la mañana yo ya estoy despierto porque me voy a ir a la playa, yo qué sé. Bueno, yo que vivo allá en Guadalajara, no hay playa, entonces para nosotros esas son nuestras vacaciones. Levantarnos temprano y vámonos, y con la familia, y eso sí te motiva, pero levántate temprano para orar. Ay, no, 5 minutos más, 10 minutos más, media hora. No, pereza. Y eso va menguando nuestra vida espiritual. Es imposible caminar o vivir la vida cristiana sin ser llenos del Espíritu Santo. Deja tú el servir, tu vida cristiana. Es imposible vivirla si no eres lleno del Espíritu Santo. No se puede. Y el número 3 dice, llenos de sabiduría. El primer requisito de un ministro fue de buen testimonio. Cuidar mi testimonio afuera y dentro de la iglesia. El segundo, llenos del Espíritu Santo. Y el tercero, llenos de sabiduría, porque dice, y de sabiduría. ¿Sí? Llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Como siervos de Dios que venimos a servir a la iglesia, necesitamos sabiduría. En cualquier área. ¿Por qué? Porque se nos va a presentar una situación y sin sabiduría vamos a regarla. Para saber cómo aplicar la palabra de Dios en ciertas situaciones de la vida o en situaciones que se presentan cuando estoy sirviendo a la iglesia, necesito sabiduría de parte de Dios. Es esencial para poder servir. No podemos venir a servir sin conocimiento de la palabra de Dios, sin un estudio de la palabra de Dios. Ahí es donde vamos a adquirir sabiduría. Cuanto yo más estudie, lea la palabra, pida al Señor revelación, entendimiento de su palabra, mejor voy a servir a mis hermanos y al Señor. ¿Cómo obtengo sabiduría? Número 1, pidiéndola. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 6. Para poder servir entonces necesito sabiduría. ¿Cómo la obtengo? Número 1, pidiéndola.
Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Pídala, ¿a quién? A Dios. El cual da a todos abundantemente. Diga conmigo, abundantemente. Qué padre, ¿verdad? No se queda pequeñito el Señor. El Señor es generoso. Pero a veces no le pedimos por eso. Le pedimos por un carro, le pedimos por un trabajo, le pedimos por X cosa, pero por sabiduría casi no. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, diga conmigo, con fe. No dudando nada. No dudando nada. Y le será dada. Proverbios 2, versículos 6 al 8. Dice, bueno, búsquenlo si pueden. Proverbios 2, 6 al 8. ¿Lo tienen ahí? Ok. Lo voy a leer en otra versión. Dice, pues el Señor concede sabiduría. Diga conmigo, concede sabiduría. Y de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, diga conmigo, honrado. ¿Es honrado? ¿Somos honrados? Dice, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Diga conmigo, integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que son fieles. El Señor concede sabiduría y de su boca provienen el saber y el entendimiento. Ahora, la sabiduría no va a llegar por yo estar orando, no. O pidiendo. Estudiando. La palabra de Dios, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Estudiando la palabra de Dios. Conociendo las definiciones. Escudriñando la Escritura. Así se obtienen las bendiciones de Dios, la sabiduría, el entendimiento. Número 2, ¿cómo obtengo sabiduría para servir al Señor como Él quiere? Número 2, buscándola. Proverbios 2, versículo 3 al 4. Dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. ¿A cuántos les gusta el dinero? A mí no. Bueno, dice aquí, búscalos como si fueran plata. Así como te esfuerzas por trabajar para tener tu sustento, así como buscas trabajo para tener más sustento, así busca la sabiduría, más que eso, porque es mucho más valiosa. Como si fueran tesoros escondidos. Y número 3, ¿cómo obtengo sabiduría? Valorándola, porque muchos no valoran la sabiduría. Y si no la valoras, pues no la vas a buscar. Si no te interesa, dice, versículo 14 del mismo Proverbios 2, no se crean, es Proverbios 3, 14. Dice, pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda
riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. ¿Cuántos queremos ser felices? ¿Los de allá no quieren ser felices? Todos. Toda la gente, todos los seres humanos estamos en busca de la felicidad, ¿no? Aquí dice la palabra, los que abrazan la sabiduría son felices. Los que se aferran a la sabiduría son felices. Aferrarnos a la sabiduría nos traerá satisfacción. Porque la sabiduría nos ayuda a resolver todos los conflictos, para aplicarlo en diferentes pruebas, situaciones de la vida. Pero tenemos que aferrarnos a la sabiduría. Ahora, no es un trabajo de la noche a la mañana, no porque le pidas al Señor ahora, Señor, dame sabiduría, va a llegar así como magia. No, hay que estudiar, hay que disciplinarse. Hay que estar en comunión con Dios. Y clamar, dice, clama por sabiduría, clama. Clama no significa, no, Señor, no significa, clamar a veces hasta llorar. Señor, dame sabiduría, Señor, reconozco mi torpeza, Señor, esta situación me sobrepasa. Necesito tu sabiduría. Eso significa clamar. Y entonces no te quedas allí, vas a la palabra. No nada más te quedas orando, orando, orando. No, hay que leer. Dios te va a hablar, Dios te va a dar sabiduría. Si vives la palabra. Porque no nada más es clamar, leer, ya sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Obedecer la palabra, eso da sabiduría. Esa es la sabiduría. Les dejo de tarea que lean y estudien Proverbios capítulo 2 y 3, cuando ustedes puedan. Léanlo en varias versiones, estudien alguna palabra que no entiendan. Es más, las palabras así que sobresalen, a mí me gusta mucho estudiar. ¿Qué significa esto? Y Dios te abre un panorama distinto, te da sabiduría, entendimiento. Les recomiendo que lo hagan. Proverbios capítulo 2 y 3. La sabiduría en un ministro es importante, es indispensable. Porque esta sabiduría nos va a ayudar a tener las otras. Buen testimonio. ¿Y cuál era la otra? Ser llenos del Espíritu Santo. Y otra cosa, dice Proverbios 2:9. Entonces, cuando adquieras sabiduría, comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Algo bien importante es que como ministros, siervos, esclavos, debemos cuidar que nuestro servicio sea con temor y reverencia ante la presencia del Señor. Con verdadero temor y reverencia. ¿Sabes qué significa temor? No nada más significa respeto, sí significa miedo. Cuando el pueblo de Israel vio tantas maravillas del Señor, quedaron asombrados. Significa asombro. O sea, miedo de lo que Dios puede hacer, porque Dios hace maravillas portentosas. No tenemos ni idea, a veces, de a quién servimos. No conocemos al Dios a quien servimos. La grandeza de su poder, la majestad,
el señorío, como lo cantábamos ahorita, su gloria. Si realmente se manifestara la gloria de Dios, todos caemos fulminados. Como ministros debemos cuidar que nuestro servicio sea con temor y reverencia, no irreverencia, reverencia ante la presencia del Señor. Debemos cuidar, hacer las cosas como el Señor lo pide, no como nosotros queramos. Porque buenas ideas hay muchas. Pero me acuerdo una vez que Janet nos dijo, que Dios nos libre de nuestras buenas ideas. Debemos cuidar, hacer las cosas como el Señor nos lo indique. Porque cada uno de nosotros va a dar cuentas cuando nos presentemos delante de Él. El Salmo 2, versículo 11 al 12, si quiere leerlo conmigo. Salmo capítulo 2, si trae su Biblia, ¿verdad? Iba a decir como Alducin una vez dijo, ¿verdad? O dice seguido. Si no trae su Biblia, júntese con un cristiano. Está fuerte, está feo, pero es cierto. ¿Ya lo tienen? Salmo 2, versículo 11 al 12. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos ¿con qué? Híjole. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. El Salmo 119, versículo 120. Búscalo, por favor. Salmo 119, versículo 120. Dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Jeremías capítulo 5, versículo 22. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 5, 22. Dice, ¿no me tienes respeto? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Nada más eso. ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Mateo 16, 27. Dios va a pedirnos cuentas a cada uno de nosotros, los que servimos en cualquier área. Y a cualquier cristiano, a cada uno nos va a pedir cuentas. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cabe decir que un ministro no es solo en la iglesia, sino en su casa. Dios te va a pedir cuentas de cómo gobiernas a tu familia, varón. Mujeres también, cómo cuidan a sus hijos, cómo sirven a su esposo.
Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? ¿Ya se te hace una costumbre venir a la iglesia? Tenemos que ser ministros diligentes, constantes, no perezosos. Romanos 12:11 dice, no perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Y luego hay unos que vienen a servir con su cara, ay, tengo que... No. Esto nos habla mucho de que se ha perdido la comunión con Dios. Cuando tú pierdes tu comunión con Dios, cuando no te deleitas en Dios, es porque estás en pecado primero. Alguien que vive en pecado no se deleita en el Señor. Tienes que arrepentirte primero, resolver tus asuntos con Dios, deleitarte en el Señor, y entonces Dios va a provocar en ti el deseo de servir como debes hacerlo. No por obligación, no por responsabilidad, por un amor genuino al Señor primeramente. Entonces Él te dará la fuerza, la alegría y el gozo de servirle. Seamos diligentes, seamos constantes. Deleitémonos en el Señor. Seamos disciplinados en nuestros tiempos con Dios. No seamos perezosos espiritualmente. No busquemos más las cosas de esta tierra, más que las del Señor. Son necesarias, es necesario trabajar, es necesario. Pero que eso no sea lo primero en mi vida. Yo les animo a esforzarse por servir a los demás con amor, con humildad y con temor al Señor. Vamos a orar. Señor, esta noche estamos aquí, tú sabes, Señor, conoces cada corazón, Señor. Conoces, Señor, lo que hay en lo interno de cada uno. Conoces las motivaciones. Conoces, Señor, las áreas en las que nos hace falta crecer. Tú conoces, Señor, todo de nosotros. Nada te es oculto. Ninguno aquí está aparentando nada, ni desea hacerlo. Reconocemos delante de ti que tenemos que crecer en nuestro servicio, Señor. Que tú nos has llamado a servir, a ser constantes, diligentes, a esforzarnos por dar nuestra vida por los demás. Y tú nos pedirás cuentas, Señor. Te vamos a dar cuentas a ti de cómo lo hicimos, no nada más de lo que hicimos, sino de cómo lo hicimos, de las motivaciones por lo que lo hicimos. Queremos ser verdaderos ministros, Señor, esclavos tuyos por amor, siervos de todo, Señor. Buscarte
todos los días, Señor, y estar dispuestos a hacer lo que tú quieras hacer. No nada más al venir a la iglesia, sino día a día. Y eso, Señor, nos hará ministros que sirvan en la iglesia con entendimiento, con sabiduría, con amor. Señor, si alguno de nosotros ha venido aquí a la iglesia solo por costumbre, pero sin un deseo genuino de servir a los demás, si se nos ha hecho una rutina venir, Señor, pero no hay amor en nosotros, no nos impulsa, Señor, tu Espíritu Santo, perdónanos. Perdónanos si hemos venido aquí sin prepararnos. Perdónanos, Señor, por ser negligentes y perezosos al buscarte. Perdónanos, Señor, por no tener interés en las cosas eternas y afanarnos tanto por las cosas terrenales. Perdónanos, Señor, si nos hemos sentido más que otros y no hemos visto a los demás como superiores a nosotros. Porque tú nos diste ejemplo, Señor. Tú te hiciste siervo, esclavo, y nos serviste a nosotros. Tú, Rey del universo, Creador, glorioso y majestuoso, te hiciste un siervo, un esclavo, y a nosotros, que somos tan indignos e insignificantes, nos diste tu vida. Nos diste tu vida, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Tú nos has mostrado, Señor, el significado de la humildad y del servicio. Y así queremos caminar, Señor, como tú, teniendo este mismo sentir, como dice Filipenses, capítulo 2. El sentir de un siervo, darnos por los demás, bendecir a otros, ayudar a otros, enseñar a otros, apoyar al débil, levantar al que ha caído y no juzgarlo. Servir con amor. Gracias, Señor. Ahora dígale al Señor: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para saber cómo vivir cada día en las diferentes situaciones que cada uno tenemos, Señor. Dame sabiduría, Señor, para honrarte, para servirte como tú quieres. Dame sabiduría, Señor, para ser fiel a ti, Señor.
tu Espíritu, Señor, también. Que yo, Señor, no gobierne, que tú gobiernes en mí, Señor, que tú me controles, que no sea yo más, ni mis buenas ideas, Señor, ni lo que a mí me gusta, sino que seas tú guiándome, tú llenándome. Nos ponemos en tus manos, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad y a ser ministros fieles. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.